Bienvenidos a Razón de Estado. En esta primera parte vamos a discutir sobre la relación entre el presidente Jimmy Morales y el ex candidato presidencial Mario Estrada, que fue arrestado hace algunas semanas, y algunos otros temas de coyuntura nacional. Para ello contamos con tres analistas. En primer lugar, Luis Mac, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC; Adrián Zapata, abogado y analista político; y Danilo Carías, analista político. Muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Comencemos hablando sobre este tema que ya lleva varias semanas, pero que cada vez se revelan nuevos detalles que ponen más dudas y más interrogantes. En primer lugar, la reunión que se dio entre el presidente Jimmy Morales y Mario Estrada, días antes de que este último fuera arrestado en Estados Unidos, ha dado de qué hablar en el sentido de que el presidente dijo en su momento que esa reunión fue para hablar sobre un posible proceso de transición en caso que Mario Estrada ganara la presidencia. Luego, en esta semana, sale el ministro de Comunicaciones diciendo que en esa reunión él estuvo presente y que no se habló de nada sustancial ni nada relevante. ¿De qué fue esa reunión? ¿Por qué tanta oscuridad alrededor de ella y que no se dan estos detalles? Luis, empecemos contigo. Bueno, indudablemente el presidente puede utilizar su tiempo como mejor le plazca, pero siempre y cuando realmente tenga objetivos claros y siempre y cuando tenga suficiente capacidad de demostrar que lo que está haciendo realmente tiene utilidad para el país, porque no olvidemos que él es el presidente de la República. Entonces, esos argumentos que están utilizando no son sostenibles, primero realmente porque Mario Estrada no era, al momento de la captura, uno de los candidatos fuertes. Si estuviera hablando de transición, debería haber pactado reuniones con todos los candidatos en alguna medida, especialmente con los más fuertes. Y segundo, ya cuando uno empieza a ver todos los detalles, justamente, especialmente el hecho de que él se traslade a la casa del candidato con un helicóptero del mismo señor, eso demuestra realmente ciertos aspectos que no son sostenibles. Quizás él, como persona, tiene derecho a hacer lo que quiera realmente, pero como presidente de la República me parece que tiene que tener mucho más cuidado con el uso del tiempo y con el compromiso realmente que esté demostrando, porque esto demuestra realmente en cualquier parte del mundo una cierta tendencia realmente a la supeditación de intereses privados con respecto a los intereses públicos, lo cual me parece lamentable, ¿no? Adrián, además del presidente, ha salido esta semana que estaban dos ministros y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, y también de que habían varios diputados presentes. Hasta el momento no sabemos qué diputados se han negado a dar esos detalles. ¿Cómo interpretar que una persona que es arrestada en Estados Unidos por narcotráfico se estaba reuniendo, ni más ni menos que con el presidente, con dos de sus ministros, con un secretario y con varios diputados? ¿Qué nos dice eso? Bueno, evidentemente es complejo, es preocupante, sumamente preocupante. Yo creo que al margen de lo que se evidencia o lo que se deja ver cuando se demuestra la presencia del presidente o la visita que el presidente le hace a un candidato, ya era sumamente preocupante, sobre todo porque, como decía Luis, no es normal que si fuera una dinámica oficial, el presidente sea quien visite a alguno de los candidatos. El argumento del presidente en torno a que se ha reunido con otros posibles ganadores, que a pesar de que es muy temprano en la contienda para definirlo, pero bueno, si la intención era esa, debió haberse, como Luis lo indicaba, se debió haber reunido con todos. Ojo, que se había reunido con algunos otros, pero ellos lo negaron. Pero ojo, también algunos dijeron que sí, pero siempre en un entorno de casa presidencial o en el palacio, es decir, en una dinámica oficial. Aquí lo preocupante es la forma y, en efecto, la oscuridad y el hermetismo con el que se ha manejado el tema. Pero más preocupante aún es lo que sucede en días recientes, cuando se evidencia también el nivel de cercanía que tiene lo beneficiado que es el señor Estrada con un aparato de seguridad institucional que le provee el Ministerio de Gobernación. Entonces es muy extraño, es realmente alarmante, no solo el nivel de cercanía del presidente frente a lo que se puede especular que se conversó en esa famosa reunión, sino que además también este tipo de consideraciones que se tienen con el candidato frente a los señalamientos tan delicados que está enfrentando en los Estados Unidos. Entonces, creo que es muy preocupante porque a todas luces la coyuntura nos ha llevado primero a una dinámica de crítica ante los parámetros para el proceso electoral,
para trasladarnos ahora a algo más serio, que es justamente la cooptación del Estado desde el narco, o aparente cooptación del Estado desde el narco, pero partiendo desde el génesis de la llegada a la nueva gestión, o por lo menos eso aparentaría ser. Entonces nos damos cuenta que las situaciones no solamente es que estuvieran complejas, sino que ha sido una bola de nieve que cuando se va destapando, o un iceberg mejor dicho, nos desnuda la realidad que la institucionalidad puede llegar a enfrentar si no se ataja a este tipo no solo de actuaciones presidenciales, porque creo que el problema trasciende a la actuación del presidente. Lo delicado aquí es cuando vemos estándares que se ven en otras latitudes del narco involucrado en las decisiones nacionales. Danilo, en la línea de lo que decía Adrián, la información que sale esta semana también es que Mario Estrada contaba con, creo que 9 elementos de la Policía Nacional que lo resguardaban. ¿Se justifica este hecho? ¿Cómo poder entender esta seguridad que se le brinda por parte del Ministerio de Gobernación? Buenas noches, gracias por la invitación, Paul. La verdad es que yo creo que bajo ningún punto de vista es justificable la seguridad a Mario Estrada. Yo recuerdo la época en que retiran los agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala bajo el pretexto de que iban a ser dedicados a la seguridad ciudadana, pero quizás pudieron llegar a resguardar al señor Mario Estrada. La periodista Ina Fernández de Soy 502 se dio la tarea de consultar a otros candidatos a la presidencia acerca de si ellos también cuentan con seguridad del Estado, porque es costumbre o es una práctica común en naciones de primer mundo el tema de que se brinde seguridad desde el Estado a candidatos a la presidencia que puedan llegar a la presidencia, pero no es el caso de Guatemala. Entonces, en ese sentido, yo considero que el vínculo del ministro de Gobernación, cuyo hermano es candidato a la UCN, con el cacique de Jalapa, que ahora está siendo procesado en los Estados Unidos, pues como decía Adrián, pues nos habla muy mal o es una mala señal acerca del nivel del involucramiento del narcotráfico y el daño que le puede hacer a nuestra democracia. Luis, en este sentido, el Ministerio Público ha dicho que va a iniciar una investigación. ¿Qué delitos podrían encontrarse ahí? ¿Es un delito de por sí reunirse, digamos, el presidente, parte de su gabinete con Mario Estrada o hasta qué punto se puede llegar? Bueno, indudablemente no creo que haya, habría que revisar realmente qué fue lo que pactaron ahí o qué fue lo que acordaron, pero en primer lugar, digamos, no habría un delito. El problema es, digamos, la sospecha que se genera ahí, justamente por el manejo de los asuntos públicos. Uno no puede imaginar realmente qué compromisos se hicieron ahí y qué líneas en alguna medida se desarrollaron, que en alguna medida se puede ver como una suerte de conspiración, que eso ya es bastante delicado porque compromete los intereses del Estado de Guatemala con intereses privados, con intereses particulares. Ese manejo realmente clientelar de la cosa pública me parece que es uno de los elementos que más es preocupante realmente en este caso, y especialmente la subordinación de los intereses privados a los intereses públicos. Adrián. Mira, a mí coincido con Luis, lo que también me parece muy preocupante es cuando se logra o cuando se ve, se evidencia los cargos imputados al hoy detenido en Estados Unidos, Mario Estrada, y se ve la seriedad de esas imputaciones, desde un tema de un posible atentado contra la vida de candidatos hasta un tema de facilidad en un aparente futuro para el tráfico y comercio del narcotráfico en territorio nacional de estupefacientes. Lo que preocupa es que quienes ostentan hoy la conducción del país en función de gobierno se estuviesen reuniendo previo a que detuvieran a esta persona, y ante esos señalamientos lo preocupante, y no es una teoría de conspiración ni es una cuestión paranoica, pero creo que cae de su peso y cabe la preocupación el hecho de la facilidad, o si se abordaron temas como este para facilitar algunos de los fines perseguidos que han sido evidenciados en la detención del señor Estrada en los Estados Unidos. Realmente es muy preocupante si hay alguna componenda o si realmente se habló del tema en torno a lo que se le señala al señor Estrada en los Estados Unidos desde la gestión actual. Y eso sí sería algo de verdad dramático para el país. Al margen de todo lo riesgoso que es para nuestra incipiente democracia, el estar cooptado desde el proceso electoral y candidatos ofreciendo este tipo de cuestiones es muy delicado cuando las actuales autoridades pudiesen estar hablando de este tipo de temas cuando estamos en medio de un señalamiento tan serio a Mario Estrada, ¿no? Y hablemos precisamente de eso, que ha sido tal vez de los elementos que menos se ha discutido.
en el sentido de que lo que estamos hablando es que parte de lo que se estaba conspirando era atentar o asesinar contra 2 candidatos presidenciales, que hasta el momento tenemos certeza de uno, no tenemos certeza de quién era la otra persona que estaba bajo esta amenaza, pero de haberse concretado un plan como este, ¿cómo hubiera quedado el proceso electoral? No hemos tenido, digamos, un caso como este, pero en México y en Colombia sí lo han sufrido. Sí, yo creo que el caso de regresar al tema de la violencia política y el asesinato de figuras políticas de alto nivel hubiera sido la guinda al pastel al regreso a lo más, al antes de 2015, digamos, lo que podríamos denominar como el ancien regime, o el regreso de la mafia, o el regreso de gente que tiene otros intereses paralelos que no van en la línea del bien común y la procura del bienestar de los guatemaltecos. Yo creo que respecto al caso concreto de Mario Estrada, mucha gente se preguntaba sobre si qué diputados, o ya se reveló el nombre de los funcionarios de gobierno que estuvieron presentes en la reunión. Yo considero que lo más importante es si había presente gente de la DEA, ¿no? Porque ese es el tema concreto, ¿no? Porque Mario Estrada sabe que en Estados Unidos él no está en Mariscal Zavala, sino que enfrenta un proceso grave por el cual puede ser condenado de 10 años hasta cadena perpetua en los Estados Unidos. Eso quiere decir que hay una alta posibilidad de que Mario Estrada tome la negociación con la Fiscalía, o que la Fiscalía le ofrezca un trato y que él brinde todo tipo de información que permita que cuando se termine este gobierno, cuando funcionarios, diputados, ministros pierdan la inmunidad que tienen, pues puedan ser procesados en determinado momento, si es que se concretó algo en esta reunión que se dio en Jalapa. Otra línea, digamos, de discusión que se ha dado con este caso es precisamente la denuncia que hace la candidata Telma Aldana respecto a la poca colaboración que el actual fiscal general estaba prestando para resguardarle su seguridad. Y estuvieron en una, digamos, dimes y diretes entre la ex fiscal y la actual fiscal. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Quién queda mejor posicionada de las dos en esta discusión? Bueno, indudablemente la fiscal general actual realmente queda muy mal parada, realmente, porque independientemente en la discusión entre ellas se nota que hay una animadversión personal entre las dos, lo cual obviamente no implica realmente que yo como funcionario público, si me pusiera en los zapatos de la fiscal actual, tenga, digamos, impedimento o más bien algún tipo de reservas con respecto a una persona que está solicitando el apoyo, digamos, del Ministerio Público, que por obligación lo deberían brindar, ¿no? Especialmente por las particularidades de este caso. Entonces me parece realmente que eso es un elemento muy particular del caso guatemalteco. El tema del personalismo en la política es muy alto, y entonces dependiendo si es mi amigo o si es mi enemigo, así actúa la institucionalidad pública, lo cual es absurdo. Eso me parece que es una característica muy arraigada en el sistema político guatemalteco que hace buena parte realmente de los problemas del país, por supuesto. Pero a ver, digamos, la ex fiscal Telma Aldana, la candidata presidencial ahora, Telma Aldana, salía diciendo que pues, la fiscal actual tenía conocimiento de que a ella se le iba a atentar contra Telma Aldana, pero luego la fiscal Consuelo Porras sale a decir muy contundentemente, a decir, miren, no, o sea, es la DEA la que tenía esa información y la que tenía la obligación de darlo. ¿No desprestigia también un poco, digamos, la aseveración que hace Telma Aldana y la deja también en una mal posición? Sí, es probable también realmente. El punto realmente, y aquí el tema central me parece también que en el caso de Telma, ella queda hasta cierto punto cuestionada, porque está utilizando este caso como un mecanismo para, no solo para llamar la atención, sino para elevar su perfil político y electoral, por supuesto. Lo cual sí, también la deja medio mal para ella, creo yo. Adrián, todo esto, ¿qué efectos tiene para el proceso electoral? Mira, Paul, yo de verdad al principio cuando arrancamos la campaña, los análisis de coyuntura y lo preocupante era justamente el tema de que nuestro destino en la urna iba a ser lejos de definido, como va la redundancia, por la voluntad popular, evidenciaba y desnudaba la debilidad de nuestras organizaciones políticas y trasladar esa responsabilidad a las Cortes. Pasamos, ¿qué? 3 semanas, tal vez un poco más, incluso previo a la apertura o el inicio de la campaña, hablando de esto.
Y era realmente dramático que las organizaciones políticas tuvieran una deuda tan grande frente a su rol esencial. Ahora muta para peor. Y nos encontramos ante una posible o un riesgo muy serio, después de lo que pasa con el candidato Estrada, de que no solo es un tema del abandono de la propuesta de proyectos serios frente a la conducción del Estado, sino encima es un tema de cooptación del narco, o una aparente dinámica bastante aparentemente común. Creo que en estas latitudes no es algo nuevo. Citaban ejemplos como Colombia con temas de magnicidio, obviamente, pero la cooptación desde el crimen organizado y en particular del narco a las estructuras de gobierno, lo que evidencia en este país ahora es que, caray, nos está pasando. O no sé si ya pasaba, pero por lo menos hoy la DEA desnuda esto en un proceso en los Estados Unidos, y creo que nuestras unidades y nuestras instituciones de control terminan dejando una deuda muy grande. O sea, al margen de las diferencias que pueda tener la licenciada Aldana con la licenciada Porras, creo que lo que nos debería preocupar mucho es el rol del Ministerio Público y del Tribunal Supremo Electoral, cada uno en el ámbito de su competencia, frente a hechos que se evidencian en un proceso externo. Entonces, yo creo que entender nuestra coyuntura electoral después de ese abandono de la clase política para hacer su trabajo, y de que esto fuera tomado por las Cortes cuando no era su esencia, y mutar o empeorar a esta aparente cooptación o a este riesgo de cooptación por el crimen organizado y en particular del narco, es algo que debería ponernos los pelos de punta. Y creo que tras desvestirnos así de la realidad, creo que es indispensable, primero, un fortalecimiento institucional, y segundo, la fiscalización permanente de la ciudadanía. La base, a mi juicio, sí está en lo que hemos permitido, que se conviertan en nuestras instituciones públicas. Aquí el punto es que tuvo que venir la DEA para poder develar esto. Sin la participación de la DEA, Mario Estrada hubiera participado tal cual, como otras veces, y al parecer, digamos, en una relación muy íntima con el narcotráfico. ¿Realmente tenemos salida, Danilo? O sea, ¿cómo empezar ese proceso de transformación institucional que menciona Adrián? Yo creo que la verdad todo esto es bastante nocivo para las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, las Cortes o el Ministerio Público, que son instituciones que en su esencia no están concebidas para depurar procesos electorales. O sea, mucha gente, sobre todo clase media urbana, exige mucho del tribunal, exige mucho al Ministerio Público, que la cese aquí, que la Corte Suprema allá, pero al final lo que tenemos que pedirle ahora a las Cortes o este proceso de transformación institucional, por allá reza un dicho que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, y es el tema acá de que la gente también tiene que despertar. O sea, en el sentido de, después de que la Corte de Constitucionalidad aclare el tema de las candidaturas de Telma Aldana y de Zully Ríos, pues que los guatemaltecos tengamos claro y cuestionemos a nuestros candidatos sobre el tema del gran riesgo que tiene el narcotráfico para nuestra democracia y para nuestra sociedad. Claro, el Tribunal Supremo Electoral no tenía forma de conocer que Mario Estrada estaba en un proceso como este. En dado caso tenía que haber sido el Ministerio Público, haber iniciado una investigación, el Ministerio de Gobernación, no sé, digamos, temas más de justicia más que electoral propiamente dicho. Pero hablemos en los minutos que nos quedan de este segmento sobre los temas que están pendientes en las Cortes, que es básicamente Zully Ríos y Telma Aldana. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué decisiones pueden esperarse de ahí? Y hablemos de escenarios. ¿Qué sucede si las Cortes deciden vetar a ambas? O de hecho puede ser que les permita a ambas correr. ¿Cómo queda el proceso electoral? Bueno, esa incertidumbre que proviene de las Cortes justamente genera aumenta la incertidumbre realmente electoral, que quizás la característica fundamental de este proceso justamente es el tema de la impredecibilidad del proceso. Hay muchos elementos que se conjugan, tanto lo que hemos hablado anteriormente, que ya contamina el proceso electoral, como el tema de que ahora parece que las decisiones de las Cortes son mucho más importantes que el mismo proceso electoral, la misma reforma electoral que en alguna medida genera todo un escenario de transformación y de cambios que parece que se están terminando de procesar. Así que el panorama es la suma, digamos, de un montón de males que hace que estamos a menos de un mes, creo yo, de las elecciones, y todavía el panorama no está claro. Eso ya impacta realmente. Los diferentes escenarios, por supuesto, se construyen a partir si corren todos, si corre una o no. Realmente ahí aparece realmente una gran variabilidad, porque justamente
El problema es si no corre una o si no corre ninguna de las dos es hacia dónde va a mutar el voto y cómo se va a reconfigurar las fuerzas políticas. Y obviamente la gran pregunta que todo el mundo está haciendo, ¿no? ¿Quién potencialmente podrá ser el ganador de la primera vuelta de las elecciones de este año? Así que todas esas preguntas no se pueden responder todavía. Claro, aquí el tema es, este ruido que se ha dado con las Cortes le resta, y pensemos un escenario en el cual, por ejemplo, se le veta a Telma Aldana y a Suri Ríos, que por cierto, Sandra Torres tiene igualmente problemas legales, pero pareciera que el caso contra ella va muchísimo más lento y lo más probable es que termine corriendo. Pero el hecho de que no corra Suri Ríos o Telma Aldana, ¿le resta legitimidad al proceso? ¿Las personas percibirían que este proceso no es legítimo? ¿La comunidad internacional cómo lo interpretaría? Bueno, pues yo creo que sin lugar a dudas, ya el proceso con esta judicialización de las opciones para elegir ya ha sufrido quebrantos. Evidentemente, el hecho de que no corra algún candidato incrementa esa falta de legitimidad o por lo menos despierta suspicacias e inconformidades y una escisión más fuerte después de todo proceso electoral. O sea, siempre hay una escisión a nivel nacional después de un proceso electoral y se empieza a sanar y a construir juntos el tema de la gobernabilidad en el país. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un escenario como este, es todavía más marcada este riesgo. Ahora, yo creo que realmente es indispensable, ya que las organizaciones políticas, como yo lo he dicho, han fracasado rotundamente en su rol. Creo que tras recibir la pelota, los entes de control, lo menos que pueden hacer es no entretener tanto el asunto. Y creo que ha sido una postura un poco irresponsable, por qué no decirlo, los tiempos que se han tomado frente a lo complejo de las situaciones a resolver, tanto en las Cortes como en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que nuestra actualidad demanda un actuar más decidido y más rápido, sobre todo, y entendamos también que el tema del retraso en el conocimiento de un caso siempre despierta sospechas y le resta seriedad y además mucha desconfianza en la población. Entonces, mal harían nuestros entes de control entreteniendo más aún este proceso. Estamos a media campaña prácticamente y todavía no tenemos claro el panorama. Y en gran medida, en su mayoría es culpa de la falta de la dinámica política de nuestras organizaciones políticas, pero también creo que hay una asignatura pendiente ahí de nuestros entes de control para darle una salida más ágil a los procesos que están bajo su conocimiento. Danilo, nos queda ya 30 segundos. Conclusiones. Coincido con Adrián plenamente en el tema de lo que necesitamos ahora es que la CC resuelva en definitiva los dos casos que están pendientes y que se pueda reconfigurar el panorama político y que los guatemaltecos tengan ya en plenitud la capacidad de escoger con total libertad al candidato que quieren que los gobierne en los próximos 4 años. Bueno, en realidad hay un tercero que es Sandra Torres. ¿Qué podemos esperar de ese caso, Luis? 30 segundos. Bueno, Sandra Torres parece que es la candidata beneficiaria de todos los procesos, porque tanto la reforma como, digamos, la judicialización en el resto de candidatos, pues la deja, ella parece en una posición bastante cómoda. Potencialmente realmente podría emerger realmente como la candidata ganadora. Y las Cortes también, pues, con bastante lentitud en el proceso. Muchas gracias por sus análisis. A ustedes muchas gracias. Volvemos en un momento para la segunda parte de este programa con Edgar Ortiz. No cambie.